Revelado. El increíble viaje del hijo oculto del billonario, una transformación conmovedora. Tomás, un joven de 22 años, no imaginaba que su vida cambiaría cuando un extraño llamara a la puerta de su tiendita en el barrio popular donde había crecido. Mientras servía una bolsa de papas a una vecina, el aire se llenó de tensión cuando el abogado, elegante y bien vestido, pronunció su nombre y reveló un secreto desgarrador: era el hijo ilegítimo de un magnate multimillonario. Su mundo se tambaleaba. La posibilidad de escapar de la pobreza y brindarle a su madre la vida que siempre mereció parecía estar al alcance de su mano. Pero también había un precio. Carmen, su madre, una mujer fuerte y trabajadora, siempre le enseñó la importancia de la dignidad y la honestidad. Sus días se desgastaron laburando en múltiples empleos, siempre sonriendo a pesar de la adversidad. Ella jamás había sido una mujer de riquezas, sino de luchas y sacrificios. ¿Qué diría al enterarse de que su hijo podría tener todo eso y más? La mezcla de emoción y desasosiego en el corazón de Tomás era abrumadora. Poco después, las noticias se esparcieron como pólvora, no solo en su barrio, sino también en las redes sociales. Algunos lo admiraban, mientras otros lo señalaban con desconfianza, acusándolo de querer trepar en un estatus que no le correspondía. «Vas a olvidar de dónde vienes solo porque ahora te ofrecen el oro», le gritó David, su amigo de toda la vida, mientras la adrenalina corría por sus venas. Ese enfrentamiento lo dejó destrozado. Su lealtad hacia su madre y su vida auténtica fue cuestionada en un instante. Pronto, la vida de lujo se presentó como un espejismo. Una fiesta deslumbrante organizada por su padre biológico era el escaparate del nuevo mundo al que estaba entrando, lleno de sonrisas y champán. Se sentía fuera de lugar, como un pez en un inmenso océano. Sentía las miradas inquisitivas sobre él, preguntándose si era merecedor de esa opulencia. Y en cada copa que alzaban, recordaba la voz de su madre, las noches sin dormir, los sacrificios y las lecciones que la vida le había enseñado. Esa noche, la felicidad se tornó amarga. La llamada que lo haría temblar llegó como un rayo. Carmen estaba enferma. Su mundo se hizo añicos al escucharla decir que lo apoyaba en esta nueva oportunidad, que debía aprovechar lo que jamás tendría una familia humilde. Pero, ¿qué haría Tomás? El corazón lleno de amor y responsabilidad presionaba sobre su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Tomás, sintiendo el peso de su legado familiar, decidió dejar la fiesta de lujo y correr hacia su hogar. El abrazo de su madre lo esperaba, y con él, la promesa de que siempre sería su niño humilde, sin importar el brillo del oro que el mundo le ofrecía. Mientras se sentaban juntos en el sofá, lágrimas corrían por sus mejillas, y Tomás se preguntaba si podría reconciliar ambos mundos, si alguna vez podría forjar una realidad donde el amor y la riqueza convivieran. La pantalla de su celular vibró con un nuevo mensaje: Tomás, tenemos que hablar. Tu padre tiene planes para ti y no puedes ignorarlos. La urgencia se sentía en el aire, dejando al lector ansioso por descubrir el camino que tomará Tomás en su travesía. Tomás sostuvo el celular en sus manos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué planes tiene para mí?, se preguntó mientras la habitación se llenaba de un silencio opresivo. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole que nada podría ser más valioso que el amor familiar. Pero otra parte de él anhelaba entender la vida que le habían prometido, una vida en la que no solo sobrevivía, sino que también prosperaba. A medida que el reloj avanzaba, se sentía más dividido. Tomar el camino de su padre significaba enfrentarse a un futuro lleno de lujos, pero a expensas de traicionar los sacrificios de Carmen. ¿Quién era él en medio de esas dudas? Tomás respiró hondo y, decidido, respondió al mensaje. ¿Dónde? ¿Cuándo? Escribió con una mezcla de temor y expectativa. La respuesta llegó rápidamente: mañana en la oficina a las 10. No faltes. Esa noche, Tomás apenas pudo dormir. La imagen de su madre sonriendo, trabajadora y decidida, lo mantenía alerta. Recordó sus enseñanzas: nunca olvides de dónde vienes, hijo. La riqueza no se mide en billetes, sino en amor y sacrificio.
Aquellas palabras resonaban más que nunca ahora, una brújula en medio de su confusión. El sol brillaba con fuerza cuando se despertó. Carmen ya estaba en la cocina, preparando un desayuno simple pero lleno de sabor. El olor a café recién hecho impregnaba el aire, y con cada sorbo, Tomás se sentía más fuerte. Necesitaba compartir su inquietud. «Mamá, tengo una reunión hoy, con mi padre biológico», confesó con un nudo en la garganta. Carmen dejó caer el cucharón y lo miró, sus ojos llenos de sorpresa. «Tomás, ¿estás seguro de que quieres ir?» «No quiero que eso te cambie. Solo quiero entender, mamá. Quiero saber qué quiere de mí», insistió él. «Recuerda que el camino más fácil rara vez es el correcto», le respondió ella, su mirada intensa transmitiendo un amor incondicional. Y, en ese momento, Tomás comprendió que la decisión era suya, pero siempre con su madre en el corazón. Tras el desayuno, se despidió de Carmen y se dirigió a la oficina de su padre. En el trayecto, recuerdos de su infancia fueron surgiendo, los días de lucha y la risa compartida. Sabía que llevaba esas memorias como su armadura, y aunque el camino que estaba por recorrer era incierto, algo en su interior le decía que era necesario. Al llegar, la imponente entrada de cristal lo sobrecogió. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que ni siquiera habría soñado ver de cerca. Sus pasos resonaban en el mármol, y cada uno de ellos lo acercaba más a un destino desconocido. Las dudas se entremezclaban con un cosquilleo de emoción. ¿Qué lazo podría formar con aquel hombre que había estado ausente toda su vida? Finalmente, se encontró cara a cara con su padre. Era un hombre mayor, con una presencia que imponía respeto, y con una sonrisa que parecía mitad cordialidad, mitad cálculo. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto se torció hacia un área más personal. «Tomás, he estado esperando esto mucho tiempo. Quiero que sepas que estoy aquí para ofrecerte oportunidades que nunca imaginaste. Tú mereces una vida mejor». Las palabras fluyeron, y Tomás sintió una mezcla de vulnerabilidad y desconcierto. «¿Pero, a qué costo? ¿Qué pasará con mi madre? ¿Se olvidarán de ella, de nuestras raíces?» Las preguntas flotaron en el aire, desafiando la promesa de un futuro brillante. Su padre se quedó en silencio, y la habitación pareció congelarse en ese instante. Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Necesitaba una decisión, y la hora límite se acercaba. Estaba a punto de entrar en un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros. Con la mente agitada, sus pensamientos se centraron en una verdad inquietante. ¿Podré encontrar un equilibrio entre lo que quiero y lo que debo cuidar? El eco de esa pregunta resonó en su ser mientras, de repente, el celular vibró de nuevo, marcando el inicio de un nuevo dilema. Era un mensaje de David, el amigo que había cuestionado su lealtad. «Tomás, necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber». Tomás sintió que el aire le faltaba al leer esas palabras. ¿Qué más podía complicarse en su vida? Las respuestas que buscaba se presentaban en un camino lleno de giros inesperados, y con el corazón acelerado, se preparó para lo que vendría. Tomás miró su celular, la pantalla parpadeando con la urgencia del mensaje de David. En su pecho, los latidos parecían cada vez más rápidos, como si el propio teléfono le advertía del peso de las decisiones que debía tomar. ¿Qué podría tener que revelarle su amigo que no supiera ya? Era como si una sombra se extendiera sobre él, una mezcla de miedo y inevitabilidad. Sin pensarlo dos veces, decidió salir de la oficina. La conversación con su padre aún pesaba en su mente, pero la curiosidad y la inquietud por la advertencia de David lo llevaron a buscarlo. El camino hacia el café donde se encontraron era familiar, lleno de recuerdos de risas y secretos compartidos. Pero ese día, todo se sentía diferente. Cada paso resonaba como un eco de incertidumbre. Cuando llegó, David lo esperaba en una esquina, su expresión seria contrastaba con el bullicio del lugar. Tomás se sintió aterrado, el aire estaba cargado de algo más que café y pasteles. «Tomás, gracias por venir», dijo David, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. «Sé que te estás moviendo entre dos mundos, pero hay algo que no te han contado sobre tu padre». Tomás se sentó, la incomodidad era palpable. «¿Qué quieres decir? Ya sé que él es un empresario exitoso, pero...». «El pasado de ese éxito es algo que no puedes ignorar», interrumpió David. «Mi papá trabajaba con él, y las cosas no son como las pintan. Lo que tú piensas que es una oportunidad, podría resultar en algo oscuro». «¿Oscuro?
¿Qué estás insinuando? Cuestionó Tomás, alzando la voz, sintiéndose entre la incredulidad y la confusión. Esto no era lo que esperaba. Tenía que creer que su padre quería lo mejor para él, que estaba allí para ofrecerle un futuro brillante. David se dio cuenta de la intensidad en la voz de Tomás y decidió ser más claro. He escuchado rumores sobre acuerdos turbios, y cómo la riqueza ha construido muros alrededor de su vida. No puedes confiar plenamente en él. Y lo más importante, no quiero que te conviertas en una herramienta más en su juego. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Tomás sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras de David calaban hondo. ¿Era posible que su padre no fuera el héroe que había imaginado? Se levantó de la mesa, su mente girando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ahora? La confusión se mezclaba con un sentido creciente de traición. La amistad se desgastaba entre preguntas que no encontraba respuestas. Porque no sabía si debía saberlo. Pero, hermano, ahora tienes que tomar una decisión y no puedes dejarte llevar por todo lo que brilla, respondió David, sus ojos sinceros pero firmes. Tomás respiró hondo, tratando de procesar todo. ¿Qué debería hacer, entonces? ¿Dejar todo esto y volver a mi vida anterior? Sería una locura. El miedo a perderse toda una vida que nunca tuvo, todo el potencial que se le ofrecía, lo consumía. Habla con tu madre. Ella te conoce mejor que nadie y supo mantenerte a salvo. Debes elegir un camino que no solo construya tu futuro, sino que también respete tu pasado, insistió David, con una mezcla de determinación y miedo. Tomás se sintió a un paso de avanzar hacia un futuro desconocido. Una verdad que había estado bajo capas de ilusiones estaba surgiendo, y lo empujaba a buscar en su interior. Al salir del café, una tormenta de emociones se desató dentro de él. Había potencial para la grandeza, pero también una verdad temible que debía explorar. Podría romper las cadenas de un legado incierto mientras intentaba dar sentido a su propia historia. Justo cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, su celular vibró de nuevo. Era otro mensaje, esta vez del número de su padre. Tomás, necesito hablar. Es urgente. Mirando el cielo gris, Tomás sintió que estaba en medio de un torbellino. La sinfonía de sus confusiones, lealtades y decisiones aguardaba. Pero algo dentro de él sabía que no podría postergar su respuesta por mucho más tiempo, y así, la verdadera revelación estaba por suceder. ¿Qué más había detrás de esa urgencia? La resolución de todo aquello parecía estar a la vuelta de la esquina, y su corazón le decía que, fuera lo que fuera, sería decisivo. Tomás caminaba rumbo a casa, sintiendo como la lluvia arremetía contra su rostro como un torrente de pensamientos confusos. Cada gota entraba en su piel y en su mente, arrastrando junto a ella sus recuerdos, sus sueños y especialmente, su relación con su padre. La conexión que había creído inquebrantable ahora era un puzzle lleno de piezas que no encajaban. Como podría ver una sombra en la figura de su padre, alguien a quien siempre había admirado, casi reverenciado, a medida que se adentraba en su vecindario, imágenes de su infancia empezaron a asaltarlo, las tardes de los sábados construyendo castillos de arena en la playa, las risas y las promesas de un futuro prometedor. Pero, ¿y si esos momentos eran solo una fachada? ¿Y si detrás de la sonrisa de su padre se escondían secretos que jamás imaginó? Se sentía traicionado, y el nudo en su estómago solo crecía. Al llegar a casa, respiró profundo antes de entrar, consciente de que su madre podría tener más respuestas. La luz de la cocina estaba encendida, y su madre, con su bata de casa, estaba preparando la cena. Ella lo miró, y en su mirada había mezcla de preocupación y amor. «Hola, cariño». «¿Estás bien?», preguntó, notando algo en su expresión. Tomás titubeó antes de contestar. «He hablado con David. Me dijo cosas sobre papá, sobre su pasado». La madre se quedó en silencio, y con cada segundo de silencio, el peso de la respuesta se hacía más evidente. Tomás la observaba, buscando señales de lo que su madre podría estar sintiendo. ¿Temía lo que pudiera salir en la conversación? ¿Había algo que ella había ocultado? Tomás, hay algo que necesito que entiendas, dijo finalmente, con una voz delicada pero firme. Tu padre ha hecho sacrificios, aunque a veces esos sacrificios son difíciles de vender como algo positivo. Él nunca quiso que te enteraras de estos aspectos oscuros de su vida. Quería que tu camino fuera limpio, sin cargas. ¿Y eso justifica todo? Me has creado en una mentira,
estalló él, su voz resonando en la cálida cocina, donde el aroma de los guisos ahora parecía distante y frío. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste vivir creyendo que todo era perfecto? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. No era mi intención, Tomás. Quería protegerte. Cuando tu padre comenzó, perdió mucho, y ya sabes cómo es el mundo de los negocios. A veces, la verdad está muy amarrada a decisiones difíciles. Pero nunca dudamos de que tú te merecías un futuro mejor. ¿Un futuro mejor? ¿A costa de mentiras? Tomás sentía que el dolor lo consumía, que cada palabra que salía de su boca era un ataque que desgarraba aún más su propia realidad. Luchando contra sus sentimientos, la madre bajó la mirada. Quizás debía haber sido más honesta, pero tenía miedo. Temía que si te contaba la verdad, podría alejarte de él. De nosotros, se hizo un silencio prolongado entre ellos, donde el solo sonido del agua hirviendo en la estufa retrataba el horas de conversaciones que nunca habían tenido. Tomás pasó su mano por su cabello, sintiendo lo pesado que era el futuro de una familia construida sobre secretos. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Con quién debo hablar? ¿Es este el legado que quiero? La madre lo miró, su expresión una mezcla de tristeza y esperanza. Debes hacer lo que consideres correcto, Tomás. Tienes el poder de tomar decisiones hoy que pueden cambiarlo todo. Y yo siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Los latidos del corazón de Tomás se aceleraron de nuevo. Sabía que tomar decisiones en medio de este mar de sombras no sería fácil. En su mente resonaba el mensaje de su padre, la urgencia de su llamado. Era momento de enfrentar la verdad, sin embargo, justo cuando estaba a punto de responder a su madre, su celular vibró de nuevo. Miró la pantalla y vio que era David. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si el universo se uniera en su contra, recordándole que no podía escapar de la tormenta que se avecinaba. Su corazón latía aún más fuerte, anticipando lo que su amigo podría decir. Tomás buscó fuerzas en su interior. ¿Era el momento adecuado para desvelar aún más verdades? Al responder, unas palabras poderosas podrían cambiar su vida, abrir puertas o romper las que aún mantenía a su alrededor. David, ¿qué más sabes? Y así se preparó para el siguiente paso, un giro en su historia que podría definirlo por completo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que podía descubrir? La voz de David atravesó la conexión del teléfono como un eco distante pero apremiante. Tomás, necesito que escuches con atención, comenzó, y cada palabra pareció vibrar en el pecho de Tomás, como si cada sílaba invocara una combinación de ansiedad y esperanza. ¿Qué pasa?, preguntó, sintiendo que la lluvia de confusos recuerdos caía sobre él de nuevo. Lo que voy a decirte no es fácil. Hay más detrás de lo que crees saber. Tu padre, él no es quien tú piensas que es, dijo David, y el aire se volvió pesado en la cocina silenciosa. La frase resonó, disparada como una flecha al corazón de Tomás. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te han contado? Dímelo ya, exigió, su voz vibrante con un aire desafiante. Cada segundo de silencio se sentía como una eternidad, y la expectativa crecía como si el tiempo se hubiera detenido. Las cosas con el negocio, la razón por la que perdimos contacto por tanto tiempo, hay conexiones que no comprendes. Tu padre no solo se metió en problemas, lo hizo para protegerte. Nunca quise decirlo, pero hay otros involucrados, personas que no son del todo buenas. La confusión arremetió de nuevo en la mente de Tomás. ¿Su padre un héroe o un villano? ¿Otros involucrados? ¿Qué quieres decir? Explícate. Insistió, cada vez más desesperado por hallar claridad. David respiró hondo antes de continuar. Sé que siempre has visto a tu padre como alguien cercano a la perfección, pero he estado investigando desde que escuché rumores. Tu padre tuvo enemigos, no solo por negocios, sino por decisiones que tomó. Hay un pasado que él intentó ocultar porque pensó que te protegería. La voz del amigo parecía alejarse cada vez más, como un eco distante de un universo inalcanzable. Tomás luchó contra las emociones que surgieron en él, sintiéndose dividido entre la rabia y la preocupación. ¿De qué estás hablando, David? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Qué quiere mi padre de mí?, preguntó, sintiendo que su propia identidad se estaba desmoronando. David, claramente perturbado, vaciló un instante. La verdad es que hay personas que han estado observándote.
Necesitas ser cuidadoso. Alguna vez tu padre estuvo involucrado en algo muy grande, y hay quienes no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. No puedo decirte más por teléfono. Necesitamos reunirnos. ¿Dónde? Tomás preguntó, ya decidido a descubrir lo que había detrás de las sombras que envolvían a su familia. En el café de siempre, a las 6. Te diré todo lo que descubrí, lo que realmente está en juego, respondió David, su voz baja, casi un susurro. Tomás colgó, su cabeza llena de dudas, pero también de una creciente determinación. Miró a su madre, que aún lo observaba con preocupación. Las emociones ardían dentro de él, mezclando el miedo con la emoción. Voy a ver a David, le dijo, sin poder ocultar el temblor en su voz. A esta hora, ¿y si hay tormenta?, preguntó ella, preocupada. Lo necesito, mamá. Hay cosas que no sabía y ahora debo descubrir la verdad. Ella asintió lentamente, su rostro revelando una mezcla de resignación y comprensión. Está bien, pero ten cuidado. Siempre cuida de ti. Tomás salió de casa, la noche había caído y la angustia de incertidumbre lo envolvía nuevamente. Cada paso hacia el café parecía resonar en su ser, como si la tierra misma temiera lo que estaba a punto de desatarse. Al llegar, la calidez del lugar contrastaba con la tormenta interna. Se sentó, y su corazón latía contra el pecho, esperando que David revelara la clave para desentrañar un legado de sombras. Mientras la reloj marcaba el paso del tiempo, su mente revivía imágenes de su infancia, pero esta vez cada sonrisa parecía un eco vacío. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda cuando David finalmente llegó, su rostro serio, la mirada cargada de secretos no compartidos. Tomás, hay cosas que tendrás que decidir. Puede que ya no haya vuelta atrás, dijo David, inclinándose hacia adelante. Tomás tragó con fuerza mientras la realidad comenzaba a tomar forma. ¿Hasta? ¿Dónde afectaría esto su vida? ¿Qué significaría para su familia? Mientras el abandono del pasado pesaba sobre él, estaba claro que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de empezar. ¿Sería la revelación lo que necesita para liberarse de las cadenas que lo ataban, o lo arrastraría al abismo del caos? La verdad estaba allí, al alcance de su mano, y con un profundo suspiro, se preparó para enfrentarlo. La mirada de David era un océano profundo de preocupaciones. Tomás sintió que cada latido de su corazón resonaba con la gravedad del momento, inundando el café con una tensión palpable. Las luces parpadeantes del establecimiento parecían atenuarse a su alrededor. ¿Qué es lo que debo saber, David?, preguntó, apenas logrando mantener la calma en su tono. Tu padre, en el pasado, fue parte de algo más oscuro. No solo su negocio, sino algo que lo ató a personas que usan métodos extremos para lograr lo que desean. Ellos han estado buscando respuestas, y tú, por alguna razón, te has convertido en su próximo objetivo. La voz de David se entremezclaba con el murmullo lejano de otros clientes, pero para Tomás, el mundo se había encogido a esa mesa y susurros de su amigo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes? Tomás sintió que la indignación comenzaba a escalar en su pecho, como un volcán a punto de erupcionar. Quiero saber la verdad, cada detalle de esto. No puedo construir mi vida sobre secretos. Lo sé, y lamento que sea así. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte. Entiende que tu padre hizo lo que creyó correcto, pero ahora estás en medio de un juego que ni él podía prever. David inclinó la cabeza, su mirada solidaria, y a la vez, llena de preocupación. Los recuerdos inundaron la mente de Tomás, algunos momentos de sus años de infancia cuando su padre siempre parecía tener respuestas para todo. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ha estado ocultándome quiénes somos realmente?, dijo, la ira y la tristeza entrelazándose en su voz. Era un dilema que lo hacía sentir atrapado. Puedes empezar por confiar en mí, en que estoy aquí para ayudarte, respondió David con firmeza. Pero necesitas ser cuidadoso. Si hay alguien tras de ti, las cosas van a volverse peligrosas. Tomás sintió el calor de su ira desvanecerse al ser reemplazado por un frío profundo. Si lo que dices es cierto, y hay gente detrás de mí, ¿qué debo hacer? Debes irte, dijo David, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. No solo por tu seguridad, sino porque es lo que más te conviene. Es momento de ver la vida desde una nueva perspectiva. Las palabras lo golpearon como un martillo, dejando la idea resonando en su mente.
Alejarse de todo y todos, de su hogar, de su madre. Las imágenes de su vida cotidiana boqueando en su cabeza. ¿Y mi madre? No puedo dejarla sola con esto. Ella no merece ser arrastrada a esto, replicó Tomás, luchando contra las lágrimas que comenzaron a asomarse. Si piensas en ella, entonces actúa rápido. Debes hablar con ella antes de que sea demasiado tarde. A veces, el amor significa tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos, sugirió David, su voz suave pero decidida. Las palabras calaron hondo y Tomás sintió un peso en el corazón. ¿El verdadero sacrificio significaba alejarse? Tenía que decidir entre la seguridad de su madre y su propia necesidad de conocer la verdad. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y con cada segundo que pasaba, el peligro se hacía más real. Iré a casa. Pero no sé cómo plantear esto. ¿Cómo se le dice a una madre que su hijo puede estar en peligro debido a secretos de su padre? Susurró, reflexionando sobre la tensión emocional que debía afrontar. Solo dilo. La honestidad siempre es el mejor camino. Absolutamente. Estaré contigo en cada paso, Tomás. Nunca olvidaré que eres más fuerte de lo que crees, le aseguró David antes de que Tomás se levantara de la mesa, una sensación de urgencia apoderándose de sus pasos mientras salía del café. El aire fresco de la noche lo golpeó, un recordatorio de que estaba a un paso de la verdad. Su corazón latía desbocado, y en su mente se formaban imágenes de lo que podría perder mientras caminaba. Una pregunta quemaba en su interior: ¿qué consecuencias traería la verdad a su vida? Asumir el riesgo de descubrir el pasado quizás podría abrir la puerta a un futuro completamente nuevo, pero ¿a qué precio? Pronto, en el silencio de la noche. Su mente se nubló con una determinación fría y resuelta. Podría ser la verdad la llave que desbloquearía las cadenas de su historia, o el fin de la vida tal como la conocía. Y cuando, por fin, se enfrentara a su madre, ¿qué verdades emergerían de las sombras? Tomás caminó por las calles desiertas, sintiendo el eco de sus pasos resonar en la noche. A medida que se acercaba a su hogar, el peso de la verdad se hacía más evidente, como si cada ladrillo en la pared estuviera hecho de secretos que necesitaban salir a la luz. Su mente iba y venía entre dudas y determinaciones, entre la necesidad de proteger a su madre y su deseo de descubrir quién era realmente. Cuando llegó a la puerta de su casa, el latido de su corazón repicaba como un tambor resonante. La luz en la sala aún estaba encendida, un faro de calidez en la oscura tormenta de sus pensamientos. Respiró hondo y con un toque tembloroso, llamó a la puerta. El sonido pareció atravesar el aire con una claridad que lo sorprendió. Al abrir la puerta, su madre lo miró con una mezcla de alegría y alarma, como si percibiera las turbulencias dentro de él. «Tomás, te estaba esperando», exclamó, abrazándolo fuertemente. El calor de su abrazo fue un bálsamo en medio de su inquietud. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz entrecortada por la emoción. Se separó un poco, observando sus ojos tiernos que lo miraban con amor e inquietud. Necesitaba encontrar las palabras correctas. «Hay cosas que no sé, cosas sobre papá que tengo que entender». La expresión en el rostro de su madre cambió. La sonrisa se desvaneció y un aire de preocupación se instaló. «¿Sobre tu padre?», murmuró, mientras lo guiaba a sentarse en la sala. «Te puedo contar, pero no quiero lastimarte». «Ya estoy lastimado, mamá», replicó Tomás, su voz subiendo de tono, la frustración y el dolor intercediendo. «David me dijo que él estaba involucrado en algo peligroso y que hay gente detrás de mí. Necesito saber la verdad, y tienes que ser honesta conmigo». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, la mezcla de amor y angustia. «Oh, hijo, lo que te diré no será fácil de escuchar». Se pasó la mano por el cabello y, en ese momento, Tomás entendió que el peso de los secretos también apretaba su pecho. «Tu padre hizo cosas de las que nunca quise que supieras», comenzó ella, su voz temblorosa. «En su juventud, se vio envuelto en un mundo lleno de peligros, creía que estaba protegiéndonos, que el silencio era la mejor forma de evitar que te hicieras daño». «¿Ese mismo silencio ahora me pone en peligro?», preguntó, la angustia creciendo en su pecho. La mirada de su madre se tornó sombría, casi como una sombra que cubría todo lo que creía conocer. Ella asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. «Sí. Nunca quise que esto te alcanzara, pero su pasado ha encontrado un camino de regreso. Y tú eres parte de eso».
Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, revelando una tristeza que Tomás nunca había presenciado en ella. Pero, mamá, No puedes dejar que mi vida se convierta en esto. Necesitamos actuar, encontrar una forma de escapar de esto, dijo Tomás, sintiendo la adrenalina circular por sus venas. Pero ella lo miró con una tristeza profunda que lo detuvo en seco. Tomás, a veces huir no es la respuesta. A veces enfrentar la verdad es lo único que puede salvarnos. Reconoció en su mirada la sabiduría forjada por años de sufrimiento y amor. Pero también había temor, un temor palpable que Tomás pudo sentir. ¿Y si su pasado no solo te afecta a ti, sino a mí también? Cuestionó, su voz se quebró. ¿y si hay cosas que no podemos cambiar? El silencio llenó la sala, cortante y pesado. Cada segundo parecía buscar su sacrificio. Quizás la verdad era solo el principio de un viaje que no podía prever. Finalmente, su madre susurró, lo que te voy a contar puede cambiar todo. Pero primero, necesitas prometerme que te prepararás para lo peor. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas. Las palabras quedaron flotando en el aire, abrumadoras y misteriosas. Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué es lo que estás guardando, mamá?, preguntó, con un nudo en la garganta, sintiendo que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y así, en el instante en que su madre comenzó a hablar, Tomás entendió que ese momento podría redefinir el significado de familia, amor y sacrificio. Pero también lo llevó a una pregunta aterradora: ¿qué haría después de conocer la verdad que había estado ocultando durante tantos años? El aire pesaba con una tensión palpable en la sala. Tomás observó la forma en que su madre se acomodaba en el sofá, la mirada fija en un punto distante, como si intentara encontrar las palabras en el aire. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, solíamos soñar con un futuro común, un futuro que nunca imaginamos que podría verse amenazado, comenzó ella, su voz temblorosa como una hoja en otoño. Tomás sintió que su corazón se aceleraba, la incertidumbre lo llevaba al borde de un abismo emocional. Mamá, por favor, necesito todo, suplicó, la angustia dibujándose en su rostro. Él tuvo amigos que no eran del todo honestos. Se involucró con personas que tenían intereses oscuros, y a menudo, esas decisiones lo llevaron lejos de casa y de mí, explicó, la tristeza resonando en sus palabras. Siempre pensé que podía protegerte manteniendo esas verdades ocultas. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no puede venir a ayudarnos si hubo un problema?, preguntó Tomás, la confusión marcando cada sílaba. Tu padre no está aquí porque, en su intento de hacernos un hogar seguro, hizo pactos que lo persiguen hasta ahora. Dejó atrás mucho más que solo nuestros recuerdos, y creo que incluso hasta su propia vida, dijo ella, con un susurro lleno de amargura. Una oleada de rabia y dolor emergió dentro de Tomás. ¿Cómo podía ser que un hombre que alguna vez admiró en su infancia, ahora se convirtiera en un extraño? ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a quedarnos aquí sentados? No podemos hacer eso, mamá. Tienes que decirme cómo podemos salir de esto. Su voz se volvió más aguda, cargada de miedo. Podemos salir si enfrentamos esta verdad juntos, Tomás. Tal vez sea el único camino. Pero tienes que prometerme que no te vas a dejar llevar por el odio o el miedo. Necesitamos ser fuertes. Su madre lo miró fijamente, sus ojos llenos de amor pero también de una tristeza que lo desgarraba. En ese instante, una ráfaga de viento se coló por la ventana entreabierta, trayendo un frío inesperado y un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. La puerta principal se cerró de golpe, aumentando la sensación de encierro. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué debemos enfrentar exactamente?, preguntó, incapaz de contener la inquietud. Ella se inclinó más cerca, como si cada palabra tuviera el poder de cambiarlo todo. Debes saber que hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz. Hay quienes creen que lo que hizo tu padre debe permanecer oculto. Y tú, Tomás, eres el hilo más débil de esa cadena, confesó, su voz sobrepasando el miedo y convirtiéndose en una súplica. La mente de Tomás giraba, cada revelación era como un latigazo. ¿Estás diciendo que mi vida corre peligro? ¿Solo por buscar respuestas? Las gotas de sudor comenzaban a rodar por su frente. Su pasado puede traernos más enemigos de lo que imaginas. Pero también puede guiarnos hacia la libertad si estamos listos para abrazarlo, respondió su madre. Tomás sintió un giro en su garganta y su corazón se encogió. Todo lo que creía había empezado a desmoronarse. ¿Libertad?
Las sombras de su padre parecían estar atrapándolo en una encrucijada mortal. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo lo hacemos sin perder nuestra propia esencia?, preguntó, casi implorando. Lo primero es que necesitas saber que no estás solo. Yo estaré contigo, siempre. Juntos confrontaremos lo que venga. Pero primero debes entender que tu padre hizo sacrificios y esos sacrificios requieren valor para ser comprendidos, dijo ella, con el brillo de una determinación inesperada en su mirada. Tomás sintió una chispa de esperanza entrelazada con el miedo que lo consumía. En ese momento, sabía que estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Estoy listo para enfrentarlo, respondió, una nueva fuerza brotando dentro de él. Pero su madre lo miró intensamente, como si hubiese visto el futuro en los ojos de su hijo. Entonces, prepárate, Tomás. Lo que descubramos puede reescribir nuestra historia y muchas cosas más. Y recuerda, solo hay una cosa que debes hacer. Nunca te des por vencido. El aire se tornó más denso de lo que había sido, y en el silencio, ambos sintieron que su vida se encontraba en una línea delgada entre el pasado y el futuro. Pero lo que Tomás desconocía era que cada respuesta lo llevaría más cerca de un enfrentamiento que ni siquiera podían imaginar, un encuentro justamente a la vuelta de la esquina. La mañana siguiente, Tomás despertó con la mente agitada. El rayo de luz que entraba por la ventana le parecía un faro de advertencia. Su madre ya había preparado el desayuno, pero el aroma familiar de huevos revueltos y café parecía distante, como una melodía de otro tiempo. Aún resonaban en su mente las palabras pesadas que le había compartido la noche anterior. Debo encontrar la verdad, murmuró para sí mismo mientras se vestía, aunque la idea lo aterraba. Sabía que cualquier paso en falso podría desencadenar algo peligroso. Cuando finalmente bajó, su madre lo recibió con una sonrisa débil, pero él podía ver que su rostro intentaba mostrar coraje. «Mamá, ¿tienes algún plan?», preguntó, su voz revelando la inquietud que lo acompañaba. «Sí, pero primero tenemos que hacer algo muy importante. Necesitamos encontrar a su viejo amigo, Miguel. Él sabe más de lo que crees y puede ayudarnos», respondió ella. Tomás asintió, la determinación tomando forma dentro de él. «¿Dónde podemos encontrarlo?», indagó, sintiendo que cada segundo perdido era un paso más cerca del abismo. «Vive en el barrio antiguo, cerca del café donde solían reunirse. Si alguien conoce los secretos de tu padre, ese es él», dijo su madre mientras su mirada se tornaba nostálgica. A medida que se dirigían al barrio, el ambiente se tornó denso y emocionante. Cada esquina le recordaba a su infancia, a momentos sencillos de risa y felicidad, antes de que el peso del pasado aterrizara sobre sus hombros. Sin embargo, Tomás no podía detenerse a reflexionar. El camino lo conducía hacia un oscuro laberinto que necesitaba explorar. Llegaron al café y el aire era pesado con el aroma a café recién hecho, un refugio del bullicio del mundo exterior. Al cruzar la puerta, un sonido familiar los saludó. Un grupo de hombres de mediana edad conversaban animadamente en una mesa del rincón. «Miguel», llamó su madre, la voz temblando entre esperanza y temor. Un hombre con cabello canoso y una mirada profunda los observó. Al reconocerla, su rostro se iluminó. «Luz», dijo con una mezcla de sorpresa y cariño. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Luego se giró hacia Tomás, su mirada enigmática evaluándolo. «¿Y tú eres?». «Soy su hijo, Tomás», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. «Debo hablar contigo», dijo Miguel, gesticulando para que se acercaran. «No estamos a salvo aquí. No todo el mundo quiere que sepamos la verdad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Tomás, su corazón acelerándose. La sombra que había estado acechando su vida pareció acercarse. Miguel se inclinó, su voz baja y firme. «Lo que tu padre hizo y las decisiones que tomó lo han llevado a situaciones muy complicadas. No puedes seguir un camino de odio, pero tienes que estar preparado para lo que va a suceder». Tomás sintió el terreno moverse bajo sus pies, el aire fresco del café ya no podía ocultar la inminente tormenta. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Miguel les dio una sonrisa frágil, casi triste. «Primero, deben conocer la verdad detrás de esos pactos que hizo tu padre. Una verdad que puede cambiarlo todo. Pero debes tener cuidado, Tomás. No solo tus enemigos pueden estar cerca a veces, las sombras pueden llegar incluso desde la misma familia». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Sabía que estas palabras eran más que advertencias, eran una declaración de guerra silenciosa.
La vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estás listos para enfrentarlo? La verdad puede ser más oscura de lo que imaginan, finalizó Miguel, su mirada fija en los ojos de Tomás, como si estuviera marcando el meollo de la misión que tenían por delante. Tomás sintió la presión aumentar en su pecho, cada latido resonando como un eco de lo que estaba por venir. La verdad lo estaba llamando, pero con ella venía un peso del cual no podía escapar. Y así, sin saber realmente a dónde se dirigían, Tomás y su madre dieron un paso más hacia el abismo que se avecinaba, más curiosos y asustados que jamás. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que estaba por estallar? El día había llegado. Tomás se despertó muy temprano, sintiendo una mezcla de nervios e incertidumbre en su estómago. La luz que entraba por la ventana estaba llena de promesas, pero su mente estaba ocupada con pensamientos oscuros. La verdad parecía a un paso de revelarse, y con ella, la posibilidad de perderlo todo. Aquel desayuno sería diferente. Carmen, con el rostro digno y cansado, se sentó frente a él. «Hoy es un día grande, hijo», le dijo, sus ojos reflejaban la fuerza de una mujer que había luchado contra la adversidad toda su vida. «Lo que descubramos hoy puede cambiar todo para nosotros». Tomás asintió, sintiendo el peso de su mirada. Finalmente, el momento de conocer a Miguel había llegado. Eran hombres desgastados por el tiempo, pero con una profunda lealtad en sus miradas. Se encontraron en una pequeña plaza, un lugar que conocían de su infancia, lleno de risas y momentos felices. Ahora, ese mismo lugar era el escenario de una verdad que debía ser enfrentada. Miguel estaba sentado en una banca, su expresión seria, casual, como si estuviera esperando una tormenta. Cuando Tomás y Carmen se acercaron, el aire se tornó pesado. «Gracias por venir», dijo Miguel, sus palabras arrastraban una carga de significado. «Lo que voy a contarles no será fácil, pero es necesario que lo escuchen todo. Tu padre se metió en cosas que jamás imaginó. Creyó que lo hacía por tu bien, pero esas decisiones han creado enemigos que están al acecho». El corazón de Tomás latía con fuerza. Era el momento que habían estado esperando, pero también temían. «¿Qué hizo exactamente?», preguntó, con la voz tensa. Su negocio no solo consistía en hacer dinero. Se relacionó con personas peligrosas en un intento de expandir su imperio. Hizo pactos y promesas que ahora están volviendo para buscarlo, y a ti también, explicó Miguel. Las palabras caían como ladrillos sobre el pecho de Tomás. Carmen apretó la mano de su hijo, como si con eso pudiera protegerlo del fuego que se estaba encendiendo. «¿Qué exactamente está en juego?», preguntó con la voz entrecortada. «Tu padre ha estado involucrado en el tráfico de información. Conoció a personas que pueden hacer daño, primero a él, y ahora a ustedes. El peligro es real. Hay quienes no dudarán en actuar si creen que lo han traicionado», continuó Miguel, y cada palabra parecía llevar un rayo de verdad que atravesaba toda la conversación. Tomás sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Las imágenes de su infancia, todos esos momentos alegres con su madre, ahora parecían una burbuja a punto de estallar. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la determinación comenzando a brillar en su interior. «Primero, hablen con él». «Hazlo antes de que alguien más lo haga», insistió Miguel. «Dile que ya no estás solo, que tienes que conocerlo y enfrentar juntos el pasado». Con el aliento atrapado en su pecho, Tomás se dio cuenta de que la lección más poderosa de su madre sobre la familia y la lealtad no se reducían simplemente a vínculos de sangre, también significaban estar a la altura de lo que creían y nunca mirar hacia otro lado. «Voy a buscarlo», declaró, sintiendo el fuego arder dentro de él. El camino hacia su padre ya no era algo que temiera, iba a buscar respuestas, porque, después de todo, la verdad podía dolorosa, pero seguiría siendo suya. «Te apoyaremos siempre. Y recuerda, el amor siempre encontrará una manera», dijo Carmen, y por un instante, ambos compartieron una conexión profunda que era más fuerte que cualquier secreto. Con un brillo de determinación en su mirada, Tomás se despidió de Miguel y su madre. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero sintió que llevaba consigo la fuerza de las enseñanzas de su madre. La carga que había llevado durante tanto tiempo había pasado a convertirse en luz. Caminó hacia la dirección de su padre, con cada paso trayendo consigo la posibilidad de redención. El tiempo pasaba, pero no había marcha atrás. Después de todo, eso era lo que la vida le había enseñado, había que enfrentarse a las tormentas y no ceder ante el miedo. La puerta de la casa de su padre se vio a lo lejos.
Tomás respiró hondo, sintiendo que su corazón latía frenético. Por las aventuras, las luchas y la esperanza que buscaba, finalmente había llegado el momento de devolverle a su vida la libertad que su padre le había prometido. Este era su viaje, su descubrimiento, su historia. El golpe en la puerta resonó y dos mundos comenzaron a converger en un lugar lleno de secretos y reconciliaciones por alcanzar. Tomás estaba listo. Si este viaje te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora. Queremos que no te pierdas las próximas historias que transforman vidas. Deja un like ahora para que el algoritmo apoye a nuestros relatos. Comenta tus reacciones. ¿Qué crees que le deparará a Tomás? Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emotiva transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.